Mis amores, estoy buscando a Jimenita para agregarla. No sé por qué no me da la opción. Puede ser que no esté en línea todavía. Esperémosla. Hola Nubia, ¿cómo estás, mi amor? Esto va a estar súper interesante. Vamos a hablar de la píldora, por favor. De la píldora anticonceptiva. Hoy Día de la Mujer. No pudo haber mejor día, sinceramente. Voy a anotarlo acá. Ya, espérenme que llegue Jimena. ¿Cómo están? Voy a anotar acá el título. Ahí está. Estoy anotando el título para que... Ujú. Y ahora lo vamos a fijar. Listo. Ya, voy a intentar otra vez, Jimena. No sé por qué no me aparecía con tu nombre. Ay, sí, es que... Ahí está. Estabas offline. Yo creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Hola, Jimé. Hola, mi querida Lore, ¿cómo estás? Espérate que ponga Ay, esto aquí. qué ¡Qué emoción, porque lindo! yo estoy así como que no me lo puedo creer. Ay, qué bonita. Muchas gracias, Lore. Tengo aquí que estoy con calor, está haciendo un buen calor y Ay, qué rico. sí, está bien caliente. Bueno, aquí estamos empezando el otoño, así que cada día me van a empezar a ver más abrigadita. Más abrigada. Ya nos van mandando el Sí. sol para acá. Qué lindo tenerte, bienvenida. Tú sabes que yo me moría por hacer esto, lo habíamos hablado, te juro, estoy mirando nuestras fechas de conversación hace, hace casi 2 años. No me Justo por ahí digas. como cuando empezó, cuando empezó la pandemia, antecitos, alguna vez yo te dije, ay, Jimmy, qué rico sería hacer un live. Y me dijiste, sí, ya hablemos. Y bueno, ahí de vez en cuando lo comentábamos, pero nunca se había dado. Ahora por fin te pesqué, te agarré, ya, vamos con este live. Ay, Y yo siempre digo, no me lo puedo creer. Qué justo el Día de bueno. la Mujer. Sí, qué lindo, qué Sí, lindo. exacto. Sí ves Dime, que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. yo siempre digo eso, yo siempre, o sea, tú me dijiste el 8 de marzo, y yo, uy, es el Día de la Mujer. Yo no sé si tú le Sí, pararás sí. bolas a eso, pero para mí tiene cierta connotación como que se hayan alineado las cosas y justo hoy, wow. Así que Es justo, bienvenida. preciso. Sí. Gracias. Aquí la gente, yo sé que te conocen mucho, tú eres muy conocida, eres una de mis favoritas, vuelvo y te lo digo. Yo te admiro muchísimo, aprendo mucho de ti y Mm. este tema que vamos a hablar hoy, que es el de la píldora anticonceptiva, tenía que ser contigo, no había una mejor opción, eres la mejor. Entonces, yo sé que eres muy conocida, pero me gustaría que para los que de pronto no te conocen, nos cuentes un poquito así de ti, lo que andas haciendo en Egipto, por ejemplo, y empezamos con nuestro live. Bueno, mi querida Lorena, primero creo que hay un poco de delay y de vez en cuando te me paras. No sé si eres tú, si soy yo, si los demás nos ven bien o no, solamente como porque sepamos a ver si... espero, yo estoy usando datos para que vaya esto lo mejor que pueda y creo que tengo 4G, así que creo que estoy bien. Así que para que lo tengamos en cuenta, no sé si todo el mundo esté viendo como retraso. Y bueno, entonces me pongo y de momento vamos viendo qué dice la gente. Pues yo soy Jimena de la Serna, soy terapeuta nutricional ancestral. Obviamente uno no estudia terapeuta nutricional ancestral, sino que uno estudia lo que uno quiera estudiar y después a través del estudio de uno se va volviendo más por una rama o por otra, o uno va decidiendo qué hace, y yo me decidí a ir por la rama funcional. Y es una rama que todo el mundo me pregunta dónde lo estudio y no hay un sitio donde estudiarlo. Uno primero estudia lo que quiera estudiar, como les digo, si es que quieren ejercer, y después es un estudio personal de años y años y años y años y años y años, que nunca para y nunca se detiene. Entonces, eh, todo comenzó cuando yo tenía 13 años, precisamente porque me dieron la píldora anticonceptiva, supuestamente para tratarme una alopecia androgenética que con 25 años o por ahí vinieron a decir que había sido síndrome de ovario poliquístico, y no fue hasta entonces que empecé a poner mi salud en mis manos y me di cuenta que la píldora me había hecho muchísimo daño. La tomé durante 20 años, on and off,
me hizo muchísimo daño, hizo muchos estragos en mi salud, hasta que finalmente descubrí lo que es la verdad de lo que es la salud funcional, la verdad de lo que es la píldora, que es de lo que vamos a hablar hoy. La dejé por completo cuando tenía 33 años y de eso ya hace 5 años empecé vida ancestral completa y fue lo único que me sirvió para librarme de todos los síntomas que tuve con el síndrome de ovario poliquístico, para detener la alopecia androgenética tan severa que tenía, para recuperar todo el cabello que se pudo y para vivir una vida ancestral y estar mucho mejor ahora que lo que estaba cuando tenía 20 años. De hecho, estás con el pelo largo. Yo te he visto todas las fases. Sí, 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 sí. Ahora Hace con el 10 pelo años lo largo, tenía Dani. muy largo, después me lo corté y llevo con el corto como 5 años y ahora decidí volverme a dejar crecer. Ahora está súper largo. Sí. Jimé, sí, sí, esa historia tuya es súper interesante porque cuando uno vive las cosas en carne propia, uno puede contar su historia y uno aprende de eso, en nuestro caso también de la clínica, de lo que vemos con las personas. Te cuento lo que dijiste del retraso, que dicen por acá que sí se ha pegado un poquito, pero fluye. Así que no, yo te escucho súper bien, súper fluido, te veo bien. Si hay más problemas, nos van contando chicas, ¿ya? Listo. Eh, Quiero hacer un paréntesis antes de empezar con mis 5 preguntas, que yo sé que esto nos podría dar para días enteros, pero antes de empezar con eso, Jimé, quiero contarte algo muy importante a ti y pues mis seguidoras lo saben, pero tú no lo sabes. Y es que yo jamás en la vida he tomado hormonas sintéticas y tengo 50 años. Los cumplí el 4 de marzo. ¿Por qué te lo digo? Porque yo sé que tú siempre has entrevistado personas que han tenido pues los problemas, ¿ves? De haberla tomado o de haber planificado con ciertos métodos. Pero yo soy el ejemplo vivo de que no hacerlo sí tiene buenos beneficios a la larga. Porque tú eres muy joven, Jimmy. Tú eres muy joven y muchas de las personas que te siguen que son muy jóvenes también, y pero, ¿qué va a pasar cuando yo tenga tantos años si no me traté de esta forma, por ejemplo? ¿Sí será que voy a llegar bien? Entonces yo estoy aquí para decirles que yo nunca lo hice por otras razones, muchas razones que nos alargaríamos mucho si te las cuento, pero nunca quise, pero la principal fue porque yo siempre dije, yo siempre he tenido el bichito del estilo de vida ancestral, aunque no lo llamara así en ese momento. Y yo decía, ¿cómo va a ser natural que yo tome hormonas sintéticas? ¿Cómo va a ser natural que me digan que me tome una píldora todos los días para que me llegue el periodo? Esto no tiene sentido y yo dentro de mi juventud en ese momento me lo cuestionaba y no lo hice. Y hoy en día llevo química. Hace 3 años pasé la perimenopausia. Me llegó Ay, súper Dios joven. mío. Estoy en la posmenopausia y me siento mejor que nunca en mi vida. Tampoco recibí las hormonas que me quisieron dar porque llegué a la menopausia y yo, pero ¿cuál es el problema? Yo estoy bien. O Sí, sea, exacto. tuve, exacto, tuve lo que tenía que tener por el cambio hormonal, lo superé, ahora no tengo ni siquiera los calores, lo único que a mí me dio fueron los calores y me duraron como 3 meses y era poquitito, un ratito, un poco y listo. Mi libido está bien, no me engordé, mi ánimo está bien, no, 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 nada, nada. Entonces, todas esas son las consecuencias de haber seguido un estilo de vida ancestral, aunque no lo supiera en ese momento, y de no haber tomado jamás hormonas. Gracias a mi Dios. Entonces, Exacto. aquí tienes un ejemplo cuando tú quieras decir, mire que sí es así. Eso. Bueno, Jime, yo hice unas preguntas, pero yo sé que esto nos va a dar para mucho. Lo primero, lo primero, Jime, es que a mí me duele en el alma, como a ti este tema. Yo veo y tengo varias personas muy cercanas que le están dando la píldora a sus niñas que están empezando el periodo porque tuvieron un retraso y su ginecólogo las mandó a tomar la píldora. Yo digo, oh Dios mío, ¿qué hago? Voy a invitar a Jimena, no hay Sí, nada más que hacer, para que ella sí. explique qué es lo que pasa. Dinos tú por qué es lo que debería saber una mamá y por qué es que no es el camino, por ejemplo, cuando se retrasan. Estamos hablando del inicio, cuando empiezas tus ciclos femeninos. Bueno, esto es súper sencillo y yo de verdad
Un médico atiende la universidad durante 10 años mínimo, más después todo lo que tiene que hacer en especializaciones, en prácticas y demás. ¿Cómo es posible que no se les ocurra que el sistema hormonal femenino no se madura de un día para el otro? Por lo tanto, que una niña que tuvo el periodo con 11, 12, 13, 14, 15 años, con la edad que sea, las hormonas y el periodo tardan entre 10 y 15 años en regularse y en adquirir un patrón. No quiere decir que siempre vayan a tomar 10 años, pero puede ser entre 10 y 15 años lo que puede tomar desde el primer periodo hasta que ya la mujer entra en un ciclo constante y rítmico, ¿sí? El ritmo del ciclo. Claro. Por lo tanto, todos esos retrasos que ocurren en la pubertad tienen dos motivos solamente. Uno es normal. Es normal que a la niña le venga el periodo la primera vez y después se tire 6 meses sin que le vuelva a venir otro periodo. O que le venga 2 o 3 meses y después se tire otros tantos sin que le venga. Que le venga unos y que no le venga otros. Eso no es falta de regularidad, no es un problema. Esa niña no está adulta todavía en su sistema reproductivo. Por lo tanto, es absolutamente normal. Y el otro motivo por el que puede tener desregulaciones, que eso ocurriría en las mujeres, en tanto adolescentes y en pubertad, como en mujeres adultas, es por supuesto por un estilo de vida que dañe las hormonas. Entonces, el estilo de vida que puede dañar las hormonas es, ya lo sabemos, tóxicos ambientales, tóxicos que consumimos con la comida, comida Frankenstein, alimentos estrogénicos, la píldora anticonceptiva es uno de los más grandes problemas que trae. Por lo tanto, son las únicas razones por las que el periodo de un adolescente va a ser irregular. Si la adolescente tiene un estilo de vida lo más natural posible y no toma la píldora, y cuando hablamos de píldora hablamos de cualquier método hormonal, no importa si es un parche, no importa si es un implante, no importa si es un DIU, sea lo que sea. Si la niña no está con medicamentos y obviamente otros medicamentos, porque hay otros medicamentos que también pueden dañar los ciclos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios y tenemos que entender que la razón, esto ya más allá, pero, y no es para asustar, pero es para que tomen perspectiva, la razón número 1 de muerte en el mundo desarrollado son los medicamentos farmacéuticos. La razón número 1 de muerte en el mundo desarrollado son medicamentos farmacéuticos. Ahora dirán, ¿y entonces cómo es que, por ejemplo, la FDA aprueba esas cosas? ¿No? Aprueba, porque entonces le ponen la firma la FDA. Es muy sencillo. La FDA, que ya saben que yo no creo que ningún cuerpo gubernamental esté aquí para cuidarnos, están para cuidarse a sí mismos de que nosotros no los demandemos. La FDA lo que hace es que aprueba digamos, cualquier cosa que no te mate inmediatamente. Entonces no te va a aprobar el cianuro, porque el cianuro tú te lo tomas y te mueres inmediatamente y después decir, se murió de un cianuro. Pero puede aprobar cualquier cosa que te mate en 10, 15, 20, 30, 40 años. Entonces, si tú empiezas a tomar, por ejemplo, estatinas, que es de lo más común hoy en día que se toma, la estatina tú te la tomas y no te vas a morir en el acto, pero en 10 años te desarrolla problemas en el hígado, en 20 años te desarrolla problemas en el cerebro y después te da un derrame cerebral o te da un infarto y dijeron que te moriste de un derrame cerebral o de un infarto, cuando en realidad es uno de las consecuencias de haber tomado ese medicamento. Entonces, no tienen que preocuparse si sus niñas adolescentes tienen periodos irregulares, siempre y cuando lleven una vida lo más ancestral y lo más natural posible. Es normal y se regulará a su tiempo. Y la píldora no regula nada. Recuerden que la píldora no regula nada. ¿Ok? Exactamente, la píldora no regula nada. Mira, a mi niña de 11 años les llegó a los 11 y hace 2 o 3 meses se le fue y volvió a los 3 meses. Mi esposo, mi familia, todos me tenían ya desesperada. Llévala al ginecólogo, no puede ser. ¿Por qué? Es normal. Son cambios hormonales, hay que adaptarse, hay que dejarla. Y ya le volvió. Exacto.
cero problema. Yo no la llevo porque sé que le van a mandar la píldora. No, y no se la voy a dar. Sí. Y lo que acabas de decir de las estatinas, a mí me empezó todo este mundo de la salud por ahí. Yo siempre he sido muy saludable. Me diagnosticaron colesterol alto, me mandaron estatinas y me dio una fibromialgia. Y entonces yo dije, esto no puede ser. Y me las tomé una semana. Entonces empecé a Ajá, investigar y aquí estoy. Llegué aquí. exacto. Ese es el resumen. Entonces, el consejo es, mamás, por favor, investiguen, siéntense a mirar porque, o sea, es tu hija, es el futuro de tu hija, es su salud, es el poder después además quedar embarazada porque empieza a afectarte en todos los niveles. Y ahí va mi segunda pregunta, Jimmy. Eh, ¿por qué, ¿Por qué la resistencia a la insulina, que ya todo lo tenemos muy integrado, causa el ovario poliquístico? Porque la gente no me cree, Jimmy, la gente lo dice, o sea, pero ¿qué tiene que ver? Pero ¿cómo es posible? Y de ahí viene la raíz, del más atrasito de la resistencia a la insulina. Entonces yo creo que es muy importante partir, ahora que hablamos ya de que si te empiezan los periodos, listo, tranquilita. No tienes que tomar hormonas para que te lleguen, no tienes que dárselos a tu hija. Ojo, y lo mismo cuando se está yendo, porque a mí me empezó la perimenopausia, entonces toma hormonas para que te siga viniendo. Y si es que se me está yendo, deje. Y el segundo paso es cuando pasa el tema de la resistencia a la insulina. Explícanos por qué la resistencia a la insulina es o es una de las causantes del ovario poliquístico o una de las Bueno, principales y por qué. digamos que más que ser una causante, está detrás de muchos ovarios poliquísticos. Hay 4 tipos de ovario poliquístico o 4 causas por el que puede ocurrir, y una de ellas es, digamos que, conducida por la resistencia a la insulina. Pero tenemos que entender una cosa, y es algo supremamente sencillo, y es que solo existe una enfermedad, y es la enfermedad metabólica. Tú tienes un metabolismo que funciona, es decir, tienes células que funcionan, o tienes un metabolismo que no funciona, tienes células que no están funcionando bien, y ya está. Y a partir de las células que no funcionan bien, surgen síntomas. Entonces, dependiendo del make-up genético de cada persona, mostrará unos síntomas u otros. Unas mujeres o unas personas mostrarán síndrome de ovario poliquístico porque su make-up genético lleva que sea esa el síntoma que desarrollan, otras desarrollarán otro tipo de problemas, pero las 30.000 enfermedades que dice la farmacopea que tenemos o que existen, no son más que 30.000 síntomas de una sola enfermedad, que es la enfermedad genética, que es las células respiran, es decir, metabolismo correcto, o las células no respiran o respiran mal o tienen una mala respiración, metabolismo dañado. Entonces, a través del metabolismo dañado, uno de los síntomas que se puede desarrollar, que los médicos llaman enfermedad, déjame un segundito, can you please have that? Because I really want this with ice. Dame un segundito, que es que me están pasando por aquí agua No te porque estoy preocupes, seca. Perdón. no te preocupes. Entonces, a partir de ese daño en el metabolismo, entonces podemos ver u observar diferentes síntomas, y uno de los síntomas es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina normalmente viene, mucha gente cree que es por comer carbohidrato y punto. Y entonces eliminan todo carbohidrato de su vida y ponen a los carbohidratos saludables en la misma canasta que las galletas del supermercado o cualquier otra cosa. Claro. El no poder lidiar con carbohidratos es una característica de la resistencia a la insulina, mas no es la causa. Es decir, nuestras células, de hecho, funcionan con energía para que ocurra la respiración celular. Existen 2 fuentes de energía, glucosa y grasas, es decir, carbohidratos o grasas. Y de las 2 fuentes nuestro cuerpo puede sacar energía. Por lo tanto, sería ridículo pensar que el carbohidrato en todas sus formas, que es una de sus fuentes de energía, va a causar la enfermedad al cuerpo. Como sabemos hoy en día, sobre todo la gente que sigue keto o low carb, que la grasa saturada, saludable, no es la que causa enfermedades, no es la que nos causa daño cardiovascular, nada de eso. Lo mismo ocurre con los carbohidratos saludables, no son los que causan el problema. Ahora, muchas personas se convierten en resistentes a los carbohidratos, y otras personas incluso se convierten en que no pueden lidiar con las grasas. Eso no, pero no es que esas lo causaran, sino que es una característica, porque el metabolismo no está funcionando correctamente. Entonces, normalmente
como la resistencia a la insulina es una de las características o uno de los síntomas que se puede desarrollar con el daño metabólico, de ahí surge también que empiece a haber un problema con la comunicación entre pituitaria, hipotálamo y ovarios. Se interrumpe esa comunicación, es un círculo comunicativo constante que va desde nuestra pituitaria, hipotálamo a nuestros ovarios. Ese ciclo se ve interrumpido cuando nuestras células no pueden funcionar bien. La resistencia a la insulina es un síntoma de que la célula no funciona bien, porque la célula no puede abrirse para aceptar la insulina y aceptar la glucosa. Entonces no puede respirar bien, no puede realizar la respiración correctamente, por lo tanto se ve interrumpido ese ciclo y al verse interrumpido ese ciclo dejamos de ovular. Y cuando dejamos de ovular o cuando no estamos ovulando correctamente todos los meses, se produce el síndrome de ovario poliquístico con sus características, como puede ser el acné, como puede ser la obesidad, como puede ser la alopecia androgenética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es que ahí dijiste algo muy importante, que ese es otro error que hay, ese es otro error que hay en el colectivo, es pensar que el ovario poliquístico son exclusivamente quistes en los ovarios. Yo le digo a la gente, no, no, y la gente se queda, pero ¿cómo si se llama así? Es muy confuso, es muy es muy confuso. confuso. Lo que estás Es muy diciendo, los confuso. síntomas, Exacto, es muy confuso. Y fíjate que en toda la explicación que te di del síndrome de ovario poliquístico nunca mencioné quistes en los ovarios. Nunca mencioné. exactamente. Pero ¿por qué esto fue es una de esas, digamos, mal información que puede dar la medicina La alopática, que medicina, le ponen un nombre a algo y no explican, y como ya eso se quedó con ese nombre, lo siguen llamando así y no terminan de explicarlo. Digamos esto, la función de los ovarios es crear quistes, es así, o sea, la función de tus ovarios es crear quistes todos los meses. ¿Por qué? Porque todos los meses, cuando nos acercamos a la ovulación, empiezan a madurar alrededor de 20 folículos en el ovario. Esos folículos todos tienen un óvulo adentro, se empiezan a desarrollar y cuando estamos cerca de la ovulación se vuelven como quistecitos porque son folículos que están a punto huevitos. huevitos, están a punto de reventar y de soltar el huevito. Solo uno de ellos lo terminará soltando. Entonces, si nosotros observamos el ovario cerca de la ovulación, veremos todos esos quistecitos y uno de ellos se romperá y soltará el óvulo. Entonces, después, cuando ya suelta el óvulo, los otros quistes, los otros folículos se contraen y el cuerpo reabsorbe esos folículos y reabsorbe esos óvulos. Cuando ovulamos. El problema está que cuando no ovulamos y pasa otro mes y pasa otro mes y pasa otro mes, constantemente se empiezan a llenar los ovarios de esos quistecitos porque el ovario está intentando ovular y no puede. Entonces todos los meses se llena de ellos, pero no puede ovular. Y entonces se empieza a llenar más de ellos y por eso se puede llegar a ver que hay demasiados quistes en el ovario. Pero eso no quiere decir que si a ti te hacen un ultrasonido y tienes quistes, eso no es ovario poliquístico. Y de hecho, no se puede diagnosticar ovario poliquístico con un ultrasonido. El ovario poliquístico exacto, con una eco, el ovario poliquístico se diagnostica por síntomas. Y entonces si tienes la mala suerte y te hicieron el examen, el ultrasonido, la eco y estabas en ese momento, te dan un mal diagnóstico. No debería ser con ese examen físico, debería ser con la clínica, las preguntas, los síntomas. Dinos, Exacto. cuéntanos, ¿cuáles son los principales síntomas? Los síntomas son los que conocemos todos los que sepan un poquito sobre ovario poliquístico, y es que de repente hay digamos que un solo síntoma no es suficiente, por lo menos debería haberse dos. Y no tienen por qué darse todos, pero los más comunes son, si empezáramos por arriba, sería la alopecia androgenética. La alopecia androgenética es aquella en la que se empieza a perder el cabello en la parte central de la cabeza, en la parte de arriba y central. No es una pérdida en todo el cabello, sino es una pérdida en la parte central y frontal. Se puede ver también acné, sobre todo en esta zona, acné quístico, ese acné que es muy grueso, muy doloroso, lleno de pus, ese tipo de acné hormonal que llaman. ¿Como que quiere salir barba y no puede? Yo creo. A veces ese puede ser otro síntoma que pueden desarrollar, que es el vello facial y el vello corporal en zonas en las que la mujer normalmente no tiene vello. Vello, lo que es el velum, lo tenemos todas por todo el cuerpo.
pero ese suele ser muy blanco, casi es como, como la piel de un melocotón, o sea, está ahí, pero no se ve. El problema es cuando se empieza a volver vello, o sea, pelo. En vez de ser velum, que se llama, se vuelve vello. Y empieza a ocurrir en partes del cuerpo más características de los hombres, esa puede ser otra. Se empiezan a ver también skin tags, que les dicen que son esos lunares que son más bien como unos pequeños tumorcitos que salen como marroncitos, son como unos pequeños pezoncitos que suelen salir sobre todo en la zona del cuello. Y que cuando yo recuerdo cuando era pequeña, los solían estrangular con un vello, o sea, tomaban un pelo y los A mí me estrangulaban. pasó, Sí, sí, sí. Sí, no, no pasa nada, se puede, no, no tiene ningún peligro, pero ese es no sé, a uno de mí me los pasó eso. síntomas. Puede ocurrir oscurecimiento de la piel en la zona del cuello, de las axilas y de las ingles, también dentro de los codos y en la parte de atrás de las rodillas. La cantosis. Acantosis nigranes. Y obesidad también puede ocurrir, pero como digo, no ocurren todos los síntomas en todas. Pueden ocurrir normalmente más de dos y entre ellos, dependiendo de la persona, ocurrirán unos u otros. De pronto sentí que estábamos hablando de los síntomas de tener ovario poliquístico y se me mezclaron un poco con los síntomas de la resistencia a la insulina porque, claro, están ligados. Están Porque ligados. yo tuve Claro, resistencia a la insulina y me di cuenta después cuando empecé a estudiar, porque a mí en algún momento me aparecieron todas esas verruguitas chiquititas, estaba alrededor de los 40 y obviamente uno va al dermatólogo, el dermatólogo me dijo, es porque es por la edad, lo que te dicen siempre, que yo odio esa frase, por la sí, edad y cada año vas a venir y yo te lo voy a cauterizar. Claro, sí. rico, feliz. Me los quitó, por esa época casualmente empezó mi vida cetogénica y Mm, nunca más me salió uno, mm, nunca más. mm. Así que yo no volví, obviamente, no me tuve que volver a quemar nada. Y era eso, era eso. Exactamente, porque entonces, como digo, el síndrome de ovario poliquístico en realidad es síndrome metabólico, es lo mismo. Lo que pasa es que Exacto. en la mujer, en el hombre obviamente no ocurre porque el hombre no tiene ovarios, pero en la mujer en la mujer es solamente un síntoma más del síndrome metabólico. En realidad el síndrome de ovario poliquístico debería llamarse síndrome metabólico, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el síndrome de ovario poliquístico es un síntoma más que nos da en los ovarios, pero es la diabetes de los ovarios o es la resistencia a la insulina en los ovarios. Y es porque la célula no puede lidiar con la glucosa. Por lo tanto, no hay un buen metabolismo, no hay un metabolismo flexible, no hay un metabolismo sano, hay un metabolismo dañado y causa síntomas como el síndrome de ovario poliquístico, que al fin y al cabo es síndrome metabólico. ¿Y por qué, Jime, como siempre, como para muchas cosas se da la píldora a las personas, a las mujeres con ovario poliquístico? Eso es un poco loco. Le dan la píldora también, o sea, la píldora para que te venga y la píldora si tienes ovario poliquístico, que el ovario poliquístico causa infertilidad, ¿no? A ver, el ovario poliquístico no causa infertilidad. Lo que pasa es que una característica del ovario poliquístico es que no ovulas. Y si no ovulas, no puedes ser Claro. fértil. Y recuerden que te venga la regla todos los meses no quiere decir que ovulaste. Tú puedes sangrar todos los meses sin haber ovulado. Entonces, ovular y tener la regla no es lo mismo. ¿Ok? Tú puedes seguir sangrando y no estar ovulando. Por lo tanto, dices, ¿por qué no me quedo embarazada? ¿Por qué no estás ovulando? Y se les da la píldora porque de verdad que esto no es problema, no es porque los médicos sean malas personas. Los médicos son parte de las víctimas del sistema porque las Así es. universidades de medicina están financiadas por la farmacéutica y la farmacéutica lo que enseña es a recetar drogas, no a curar, no a devolver la salud. Desafortunadamente, eso es lo que enseña. Desafortunadamente. Eh, por lo tanto, los médicos, muchos de ellos se dan cuenta de esto y deciden estudiar más allá y de verdad convertirse en sanadores y no simplemente en graduados de la escuela de medicina. Pero otros no, y otros siguen con la idea que les enseñaron en la universidad y es que si cualquier mujer tiene un problema hormonal, entonces le damos la píldora y la píldora acaba con todo. Pero la píldora sí literalmente acaba con todo, porque literalmente acaba con todo, eso es lo que hace. La píldora son hormonas
sintéticas muy fuertes que no tienen nada que ver con las hormonas naturales femeninas y lo que hacen es como que llegan como si fuera un ejército de Troya y acaban con las hormonas naturales femeninas, acaban por completo con ellas, colonizan el cuerpo de la mujer, toman lugar, se ponen como un tirano en el poder y rigen el cuerpo de la mujer bajo la tiranía de las hormonas sintéticas. Por lo tanto, toda la enfermedad que está ocurriendo dentro de nosotras sigue ocurriendo, lo que pasa es que no la vemos. Es como que te cautericen las verruguitas, tú no las ves, pero el problema sigue por dentro. Entonces, Puede seguir por lo ahí. único que hacen es um, quitarse el problema de tener a la mujer en la consulta todos los meses preguntando qué me pasa. El síntoma, Uh -huh. lo que quitan es el síntoma, pero el problema sí. Y entonces Exacto. cuando quieres quedar embarazada, yo he escuchado así de personas, de mujeres, me dejé la píldora, quiero quedar embarazada y no pueden. Pero es muy triste eso. Cuando ya Es muy quieres quedar triste. embarazada, ahí sí viene. Y si no tenés ovario poliquístico, ahí viene, porque es uno de los, Exacto. de Ah, lo la que píldora, viene. exacto. Exacto. La píldora Cuéntanos, produce ovario cuéntanos. poliquístico. La píldora, entonces hablábamos de cuatro tipos de ovario poliquístico, uno de ellos relacionado con el síndrome metabólico, o sea, síndrome metabólico y síndrome de ovario poliquístico es exactamente lo mismo, es la misma enfermedad que no es enfermedad, es un síntoma, es exactamente lo mismo. Otro tipo de ovario poliquístico es el ovario poliquístico post píldora, y es que tomamos la píldora y cuando dejamos de tomarla, ¿qué hace la píldora? La píldora desconecta. ¿Qué hace cuando llegan un ejército y toma el poder de un país que no le pertenece o lo que sea? Corta las relaciones de ese país con los demás para que no se comunique. Eso es lo que hace la Claro, píldora. Corta la comunicación que hablábamos, hipotálamo, pituitaria, ovarios. Por lo tanto, ellos dejan de comunicarse, ya no se hablan, no les llegan noticias a uno de los otros. Y cuando desterramos al tirano, dejamos de tomar la píldora, esa comunicación no vuelve a establecerse por un tiempo, a veces indefinidamente, pero siempre por un tiempo. Algunas mujeres tienen suerte y esa comunicación se restablece pronto, pero entonces llegan amenorreas y es que no me volvió la regla, o me vuelve la regla, pero no estoy ovulando. no vuelvo. Entonces, exacto, tú sigues sangrando, pero no estás ovulando porque la píldora interrumpió esa comunicación y hay que volverla a restablecer. Es muy Entonces importante lo que nos dices. crea un ovario poliquístico porque no estamos ovulando. Y Claro. entonces empiezan los síntomas del ovario poliquístico. Sí, yo creo que es muy importante de lo que acabamos de hablar, rescatar que el eje que tú mencionas tanto, pituitaria, hipotálamo, gónadas se llama, ¿no? Sí, gónadas. Esos son los términos que aprendí recientemente, o sea, ovarios en las mujeres. Mm, Esa comunicación es la que hace que ovulemos, esa mm, sana comunicación. La píldora la interrumpe y ujú, no ovula. ujú, Toda mujer que está tomando la píldora, el método anticonceptivo, como dices tú, sintético, ujú, deja de ovular. Entonces, cuando paras la píldora porque quieres quedar embarazada, a tu cuerpo se le olvidó ovular y no puede porque la comunicación estuvo interrumpida tantos años mm, que te puedes tardar mucho o mm, puedes tener suerte y no, pero lo ujú, normal es que esa comunicación no estuvo. Entonces una mujer como mi hermana menor, por ejemplo, que vive en Colombia, Sime, que vive en Medellín, que lleva, que yo sepa, más de 20 años con la píldora, ujú. yo le quiero regalar a ella para el Día de la Mujer tu método sintotérmico que llevamos para allá. Sí. Lleva 25 años tomando la píldora. Ellos no quisieron tener hijos nunca, eso está bien, es una decisión muy Mm, personal, mm, pero ella la quiere dejar porque siente que necesita, que ya no quiere más eso. sí. De todas maneras, aunque no quieras tener hijos, si quieres estar saludable, ovular es parte de la vida femenina, aunque no tuvieses hijos o aunque no quieras tener todavía. Sí. Y recuperar eso va a ser muy difícil. Entonces, lo que yo quiero que les quede claro es que la píldora hace que no ovules. O sea, te castra literalmente. Sí, te castra. Ajá, ajá, literal. Literal. Y el problema Literalmente. además, después caemos en otro problema y es que se quedan embarazadas muy pronto después de haber dejado la píldora. Adivinen quién se lleva toda esa carga hormonal, el feto. Y después vienen fetos con problemas, porque la mamá tomó la píldora. Y lo normal, recomiendan que por lo menos hasta 6 meses después de dejar la píldora no deberían, pero yo recomendaría mucho más, es más, recomendaría que fueran años y que durante esos años, durante ese tiempo, se hicieran todo lo posible necesario para deshacerse de esas hormonas que dejó la píldora en nuestro sistema.
porque entonces si no, esas hormonas, el cuerpo tiene muchas maneras de desintoxicarse y en un embarazo, desafortunadamente, el feto se lleva muchos tóxicos de la madre que están saliendo. Entonces después tenemos, por ejemplo, en temas como el mercurio en la boca, por ejemplo, es uno de los causantes del autismo. El autismo está relacionado con la testosterona, por eso la mayoría de los niños autistas son varones. Y entonces, cuando la madre tiene mercurio y problemas con el mercurio, suele molestar la testosterona y suele dar problemas de autismo en los niños. Eh, con la píldora, por ejemplo, después tenemos fetos que tienen problemas con estrógenos, un exceso de estrógenos, Porque muchas cosas. esas hormonas sintéticas son más fuertes, es por eso, y se quedan en tu Exacto, cuerpo. O exacto. sea, uno no es que se libere de eso tan rápido. No. Miren que yo ayer les puse la receta de mi desodorante natural, y Mm, te cuento que yo me demoré como 6 meses para que empezara a hacer efecto de verdad. Al no, principio me sentía con olor, me sentía que no me funcionaba. El mm, sudor siempre está, porque lo no. que queremos Sí, evitar no es el sudor, de mm, hecho el sudor es bueno, sí. era el olor. Mm, Y yo decía, esto no me funciona y me puse a investigar otras cosas y de pronto me empezó a funcionar porque se desintoxicó la piel, porque mi cuerpo estaba en proceso. Esas cosas se quedan en el cuerpo y se demoran, como aquí me dice, se pueden demorar años. sí, Y ahora que exacto. mencionas lo del autismo, te conté que yo tengo, mi hijo es autista, mi hijo mayor de 14 años, y estoy con el tema de los metales pesados, de la Sí, microbiota, sí. y me di cuenta de que todo lo que yo hubiese hecho antes de quedar embarazada, Mm. todos esos tóxicos y metales pesados se le van al feto, Sí, efectivamente, se sí, pasan al sí, sí, feto. sí. Con sus Y el cosas, tema de la píldora es muy fuerte y no sabía. tengan en cuenta que no sé si es para 2000, no sé si es para 2030 o para 2050, no me acuerdo, que eh, creo que 1 de cada 2 niños va a tener autismo, niños varones, si Sí, yo seguimos escuché como eso, vamos. No sé si es para porque 2030 o 2050. sí, se les está gatillando, no nacen, no nacen así, se les gatilla después. No, 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 no. Es que ese es otro problema, es que ese es otro problema. Hablábamos, yo hice este verano pasado un en vivo, eh, Yo lo vi, sí, con Amo Nutrirte, y precisamente hablábamos de eso y hablábamos cómo mientras que hace 30, 40, 50 años los bebés nacían autistas, hoy en día no es así para nada. De hecho, casi ninguno nace autista. Es más o menos en cualquier momento de la infancia, entre los 5 años, 6 años, de repente vienen normales y empiezan para atrás. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces ahí se habla de un insulto medioambiental que puede haber sido a través exactamente. de cualquier cosa. Sí, uh-huh. Que sí puede tener que ver genéticamente con la carga que traía, pero que también se gatilla con el estilo de vida Exacto, que tú le estás dando a tu hijo. exacto. Precisamente por estos días vengo estudiando el tema de la microbiota. Mi proyecto es hacer un doctorado, Jime, en microbiota. Vamos a ver si Mm, me aceptan ahora con los créditos ST que tengo, que no sé, voy a investigar, porque estamos con eso con mi hijo y toda la familia, ¿no creas? sí, Pues no es que se lo voy a aplicar solo a los cambios. sí, Eso sí. tiene que ser en conjunto. Empezó por los papás y sigue con los niños. Y hemos Uh-huh. tenido cambios así abrumadores que se los he ido contando en mis redes sociales a las personas, porque tengo muchas madres con hijos autistas, con hijos Asperger, con síndrome de Down, Sí, con de la falta de concentración en las clases, ¿cómo se sí, de llama? atención, falta de atención, Déficit ADHD. de atención. Uh-huh. Ese que se lo habían diagnosticado a mi hijo chico y nunca más tampoco, de 8 años. Uh-huh. Entonces, sí tiene mucho que ver. La alimentación y como tú los estás enseñando. Basta, Jimmy, yo no sé si tú sabes que Chile es el país número 1 con obesidad en el mundo. El número Basta con uno ir a del la playa. mundo. Sí, No seguido puede de ser, México y Estados Unidos. no puede ser. Mira, es que yo lo digo y me da escalofrío, porque yo ahora, por ejemplo, que estuve en la playa, em, yo soy fotógrafa y andaba con mi cámara y yo dije, voy a tomar fotos de gente de espaldas, pues porque no voy a exponer a nadie, y voy a hacer un post para mostrarles a las personas, porque es la familia entera. Ves la mamá, el papá, los niñitos, todos obesos. O ves más poquitos, desgraciadamente, la mamá, el papá, los niñitos delgados. No Sí, digamos delgados, con peso normal. sí, Entonces,
eso tiene que ver como tú les enseñes, lo que Mm. tú haces en tu casa. Sí, Y es para toda la familia. sí, 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 sí. Número Tenemos uno, que Jimmy. tener en cuenta que ese tipo de obesidad, una cosa que es supremamente importante es que ese tipo de obesidad que está tomando al mundo por delante, poco o nada tiene que ver con la cantidad de comida que la persona come y tiene que ver con el estilo de vida en total y tiene que ver con la cantidad, volvemos a lo mismo, de estrógenos a los que estamos expuestos, de los cuales la píldora es el número uno, es lo más estrogénico que existe. Tiene que ver con los aceites rancios que utilizan para la comida Frankenstein e incluso los que nos quieren vender como saludables, como utiliza aceite de canola, lo más saludable del mundo, utiliza el aceite de El soya, lo girasol. más saludable, hello, el girasol, o sea, no es comida saludable, daña las mitocondrias y recuerden que, les repito otra vez, solo existe una enfermedad que es la enfermedad mitocondrial, la enfermedad metabólica y de lo que más daña el metabolismo es los alimentos Frankenstein, es estar alejado del sol, es estarnos poniendo tóxicos sobre la piel, es estar todo, literalmente todo lo que recomiendan los medios va en Todo, contra de, literal. de la salud. Y esa obesidad no es más que un síntoma más del daño mitocondrial que nos estamos haciendo y poco, de verdad, poco tiene que ver con la cantidad de comida que coma la persona. Eso está más que recontra comprobado. Una persona puede comer, o sea, eso no sería normal, eso no ocurriría y si eso fuera así, personas que todos conocemos personas realmente saludables que podemos comer lo que nos dé la gana literal y el peso no se mueve de ahí. Y precisamente eso es muy importante. La gente que tiene más obesidad es la gente que menos come. Eso se los puedo asegurar. De verdad que es la gente que menos come, la que más se mata con dietas, la que más se hace detoxes, se hace ayunos, hace de todo, porque obviamente Y me acuerdo. no son ajenos a lo que les está pasando. Y precisamente esas personas son las que más cosas hacen para bajar de peso y son las que más problemas tienen con eso. Por lo tanto, recordemos que eso es un problema mitocondrial y poco tiene que ver con la cantidad de comida, más tiene que ver todo con el estilo de vida que llevamos. Sí, con el tipo de comida que nos ponemos en la boca. Yo Exacto. empecé con mantequilla, aceite de coco, aceite de oliva y ahora literal cocino con grasa animal y la gente se queda, no puede ser, ¿cómo recomiendas eso? Es lo mejor, es lo mejor. Y a ver, ¿quién en mi familia está con sobrepeso? Pues yo como con grasa animal hace ya 2 años más o menos que me pasé del todo a grasa animal. Yo la recojo, hago mis chicharrones y de todo y recojo esa grasa y con eso cocino. Entonces no es el tipo de comida, porque todo el mundo diría, eso te va a engordar en mí. Y no, no es así. Y me alegra mucho poder contarles que acá en Chile, sí, lastimosamente somos el país número uno y yo me siento parte porque yo llevo 15 años, mi esposo es chileno y mis hijos son chilenos. Ah, sí. Pero, por ejemplo, hace poco fui al supermercado y habían agrandado la sección de orgánicos y comida saludable. Que ojo con eso, que yo sé que no es todo así, de eso también hablamos mucho, pero hay mucho que rescatar también. Encontré cosas muy Sí, buenas. sí. También les conté ayer en mis historias de una tienda, la primera que yo conozco aquí en Chile, que se llama Regenera, que estoy fascinada porque, wow, Sí. wow, Con encontré Patricio la tan bello. levadura nutricional. Sí, sí, Encontré la sí. levadura nutricional que, Sí. Jime, yo no pensé que la fuera a encontrar acá y eso lo aprendí Sí, sí, buscando este tipo de Patricio, tan productos. bello. Sí, sí, sí. Son muy El bellos los de Patricio, Regenera. ¿sabes? Sí. ¿Sabes que yo lo conocí por ti? Sí, qué bueno. Sí, ¿sabes por qué? Porque tú buscando las lámparas infrarrojas, Mm, porque yo me estoy preparando para el invierno, que de mm, eso es otro temazo, el tema de la vitamina D y de los sí. infrarrojos. Mm, Eh, yo fui a buscar unas personas que son distribuidores de la marca que tú recomiendas sí, y ellos me mandaron con Patricio. sí. Y así conocí a Patricia y Sí, estamos así en una cosa, wow, sí, wow. sí, sí, sí. Quedé fascinada. Fui a su tienda, Sí, me comí helados, de unos helados, una cosa fantástica. Y ahí viene otra vez lo que estamos diciendo. Es que no es comer menos o no es estar pasando hambre, no es privarte, es todo lo saber comer contrario. Todo lo todo contrario. lo que necesitas. Exactamente. Bueno, Jimmy, Exactamente. aquí me han preguntado varias chicas, ¿y cómo sé cuándo estoy ovulando? ¿Y cómo es que funciona lo del termómetro? Y a esto yo quería llegar. Sí, Esto es lo principal que yo quiero que se queden hoy. sí, Existe otra forma. Jime sabe mucho de esto. A mi hermanita yo le voy a regalar, le va como regalo tu tratamiento del método sintotérmico. Entonces, cuéntanos un poquito de esto
para terminar y de tus programas y por qué si hay otro método y cuál sería y más o menos cómo Bueno, la cosa. todos mis programas, todos mis métodos, todos mis recursos, y el 95% de lo que yo ofrezco es gratuito y después tengo también productos de pago, pero tienen millones de cantidades de, tienen mi podcast, tienen mis vídeos, tienen descargas gratuitas, tienen mucho, todo lo encuentran en jimenadelacerna.com, Jimena con X, jimenadelacerna.com, allá está todo lo que necesiten, allá lo tengo absolutamente todo organizado por categorías, fácil de encontrar. El programa sintotérmico que tú me preguntas es el único, el método sintotérmico, no es algo que me inventara yo simplemente creé este curso para explicarlo, para enseñarlo. Es un método científico, es el método científico sintotérmico que es tan eficiente como la píldora para prevenir un embarazo, pero también es lo más eficiente que hay para facilitar un embarazo. O sea, ¿qué método anticonceptivo te puede ayudar a prevenir y a obtener un embarazo al mismo tiempo? Mientras que te mantiene completamente sana, no es invasivo, no tienes que ponerte nada, no tienes que hacerte nada. La mayoría de mujeres no sabe que solamente ovulamos una vez al mes y que solamente somos fértiles, el óvulo solamente está vivo de 12 a 24 horas. O sea, realmente tú solamente puedes concebir un bebé de 12 a 24 horas. ¿Ok? En un Qué mes. locura. Qué locura. Mientras que un varón es fértil, una mujer es fértil 24 horas al día en un mes, mientras que un Y varón no es toda la fértil, vida. y no toda la vida, correcto, mientras que un varón es fértil desde la pubertad hasta el día que se muere, 24 horas al día, 7 días a la semana. Qué rabia. Pero las que se toman una pastilla todos los días somos nosotras. Y Tú existe tienes la pastilla para ello. Sí, sí, sí existe, pero ninguna se la daría porque sabes que tiene efectos secundarios, como por ejemplo depresión, como por ejemplo, o sea, todos los efectos secundarios que tiene la píldora. Bueno, Exactamente. entonces, pero tampoco se la deberíamos dar a ellos porque esto es un abuso contra el ser humano y no es ni para hombres ni para mujeres. Entonces, el método sintotérmico lo que hace es enseñarte a través de la temperatura, pero no solamente de la temperatura, sino también es sinto de síntomas y térmico de temperatura. Los síntomas de ovulación, es decir, todos los meses cuando tú vas a ovular empiezas a desarrollar ciertos síntomas que son un flujo vaginal diferente, tenemos varios flujos diferentes. Tenemos flujo fértil, que es un flujo que es como, cuando más fértil eres, es un flujo como clara de huevo, hasta un flujo totalmente infértil, que es un flujo muy seco, muy pegajoso, muy blanco y muy escaso. Incluso puedes no tener nada, puedes estar prácticamente seca. Y cuando te vas acercando a la ovulación, va aumentando la cantidad, va aumentando la lubricación y va aumentando también la transparencia y es más como un gel, como una clara de huevo, muy parecido a la clara de huevo. Todas lo Aparte, hemos visto. exacto, aparte, ese es uno de los síntomas. Otro síntoma es la posición y la apertura del cérvix. Y eso es supremamente simple de hacer y es simplemente cuando tú puedes empezar a aprender a tocar tu cérvix, que es muy fácil. Tú introduces un dedo y puedes tocar el cérvix inmediatamente. En el curso explico exactamente cómo lo encuentras, cómo se siente. Las primeras veces no sabrás qué es, no sabes qué estás buscando. Y el cérvix tiene un huequito que se siente como el cérvix cuando es muy parecido, exacto, muy parecida a la textura. Entonces, cuando tú no estás fértil, la textura es muy parecida, así haces así, duro con la boca, así, y es como Se siente durito, duro. como más parecido a la nariz, se parece a esto, la textura. Y tiene como un hoyito y el hoyito está muy cerradito. Y el cérvix está muy abajo. Tú introduces un dedo y lo tocas inmediatamente. A medida que tú te vas volviendo fértil, es como una compuerta. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, se va volviendo más blandito, entonces ya es como así. Es más como esta textura. Y el Es muy hoyito, bueno ese símil, muy bueno. sí, sí, y el hoyito se va volviendo más grande, que tú sientes ya que hay un hoyito y está mucho más arriba. Entonces a lo mejor ya tienes que introducir hasta aquí para poder tocarlo. Ese sería otro síntoma. Y el síntoma de la temperatura, que lo que pasa es que con la temperatura, lo único que la temperatura te dice es que ya ovulaste.
pero no te dice cuándo ya vas a ovular. Digamos Vale. que los otros síntomas te van avisando de, estás fértil. Entonces, por ejemplo, mientras que tú veas y cuando ya llega un momento en que te vuelves tan hábil en ver estos síntomas, que yo, por ejemplo, yo puedo incluso irme a viajar y no llevarme el termómetro y simplemente con observar mis síntomas, yo ya sé cuándo estoy fértil y yo sé que esos días evito o tengo precaución para no quedarme Claro. embarazada. Y el resto de días sé que no tengo ningún problema y no tomo ninguna precaución y no pasa absolutamente nada. Si yo quisiera quedarme embarazada, precisamente Al los días, contrario. lo contrario, los días que veo todos los síntomas de fertilidad, ahí es cuando quiero tener relaciones para quedarme embarazada. Y la temperatura lo que me dice es que sí ovulé, porque cuando vamos tomando la temperatura, antes de ovular, todos los días está más o menos en un rango y de repente ovulamos y ¡tum! Sube, pero sube medio grado, es muy poquito, por eso se necesita un termómetro muy sensible, sube medio grado y luego ya el resto del tiempo hasta que te venga la menstruación se queda arribita, más por aquí, tiqui, tiqui, tiqui. Cuando te baja la regla, vuelve a bajar la temperatura. Todos los meses, exactamente igual, así de fácil. Y es Es tan una fácil. cuestión de aprender a conocerte. Exacto, exacto. Y entonces tú tomas el curso, por ejemplo, del MST, se llama curso del método sintotérmico, y los primeros días, los primeros meses, te recomiendo que sigas usando preservativo, que te cuides porque todavía estás Claro. aprendiendo a conocerte, pero llega en poquito tiempo te conoces tan bien que de verdad, o sea, yo ya me tomo la temperatura solo por saber cuándo ya ovulé, por mirar que estoy bien, pero literalmente no necesito ni tomarlo, yo sé cuándo estoy fértil y cuándo no, y se vuelve súper sencillo, súper sencillo. El termómetro en la boca, ¿cierto? La temperatura siempre es sublingual. Sí, sí, porque muchas personas preguntan, Igual. ¿me tomo la temperatura vaginal? ¿Me tomo la temperatura debajo de la axila? No, es bajo la lengua. Y otra cosa que te ayuda esta temperatura es es a saber cómo está tu metabolismo. Porque es muy Claro. importante que cuando nos despertemos por la mañana, nada más abramos los ojos, antes de salir de la cama, antes de ir a hacer pis, antes de nada, tenemos que tomarnos la temperatura. Y esta temperatura, antes de ovular, debería ser un mínimo de 36,55 grados centígrados y después de ovular debería ser un mínimo de 36,77 centígrados. Si tenemos por debajo de esto, obviamente si tenemos 36,50 no pasa nada, pero si tenemos 35, como tienen muchas mujeres, o 36, nos está Claro. avisando de que nuestro metabolismo está lento, de que nuestro metabolismo está dañado, de que nuestras células no están respirando bien y tenemos que ponerle atención, cuidado y revertir ese daño metabólico. Claro, porque eso avisa que la mitocondria no está produciendo suficiente ATP. Muy No es importante, por muchas razones, aprender estas cosas, tomarte la temperatura. Yo me tomo también además la glucosa porque yo tengo una fuerte predisposición a, pues a la resistencia a la insulina. Todas estas cosas y no es para toda la vida, es mientras aprendes a conocerte. Porque Jimena, me imagino que ya no te toma la temperatura. Bueno, lo acabaste de decir, tú viajas y mm, ya sabes, sí por me la otros tomo en la síntomas. casa, pero cuando me vine para acá, perdón, Claro. me dejé el termómetro en Alemania, se me olvidó. Llevo aquí 2 meses sin tomarme la temperatura. Y confiada porque te conoces. Entonces es una cuestión de tener la conciencia, la paciencia, de empezar a conocerte y luego cuando ya lleves un tiempo, ahí sí ya lanzarte con confianza, porque yo entiendo que me digan, uy, no, es que qué miedo y si quedo embarazada. Por eso hay que investigar, hay que estudiar, hay que empezar a mirarte, a mirarte, a mirarte y cuando ya te sientas segura, te lanzas. Pero Jime, Exactamente. este proceso del que estamos hablando, obviamente ya dejando la píldora para las que la están tomando o vamos No, ahí más o menos. no se puede hacer con la píldora, porque con la píldora tú No no se puede ovulas hacer. y no tienes síntomas de fertilidad tampoco. Exacto. Por lo Tienes tanto, no, razón. no, Sí, tienes razón, no se puede. O no se sea, deja puede, la no se puede. píldora y Exacto, empiezas a conocer. Ese exactamente, sería el camino. exactamente. Yo les voy a dejar, como este live va a quedar obviamente en mi feed, muy especialmente en mi feed, les voy a dejar ahí todas las direcciones de Jimena, me lo pueden pedir también por interno, a los que les gusta más el link cliqueable, que esperemos que en Instagram sea pronto. De todas maneras, su Instagram, su YouTube, ella tiene muchos canales. Ahora estás con lo de los podcasts, que te felicito, me los estoy escuchando, me encantan. Ay, Muchos temas de gracias. que hablar. Para que vayan a seguirla, para que le consulten más sobre lo del método sintotérmico y por favor que nos libremos de una buena vez por todas de la píldora o por lo menos
concientizar cada vez a más gente, a más mamás, porque si una niña, como la mía, a los 11 años, le empiezan a dar la píldora, ya, no, es que a mí de verdad me da rabia cuando me cuentan. Entonces, haciendo esto que hicimos hoy, vamos concientizando gente de a poquito, y así vamos avanzando en este camino que para nadie es fácil tomar estas decisiones y no todos no las sabemos, y es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Exactamente. Sí, Entonces, siempre. es una forma de avanzar. Sí, Sí, totalmente. sí. Bueno, Jimé, pues te agradezco muchísimo, me quedo feliz, aprendí cosas nuevas hoy, yo también siempre aprendemos todos los días. Este video queda subido hoy. Te deseo mucha, mucha felicidad, que sigas con ese espíritu tan lindo que tienes, que todos Mm. amamos de ti. Muchas gracias por venir, muchas gracias por todo lo que nos explicaste. Y termina de disfrutar tu viaje, qué envidia, qué maravilla, estás en Egipto, ¿sí? Ay, sí, bueno, mi querida Lore, pues muchas gracias a ti, gracias a todas tus seguidoras por estar aquí. Qué mejor manera de celebrar el Día de la Mujer que hablando en contra de la Increíble. píldora anticonceptiva, porque es el ataque femenino más grande que puede haber. Decirles que las espero a todas en mi perfil con muchísimo gusto. Allá tienen el link que hable a jimenadelacerna.com, Jimena con X. De verdad, dejen la píldora, no sirve absolutamente para nada, lo único que hace es dañarnos más y retrasar lo inevitable. Así que déjenla, de verdad, no sirve absolutamente para nada y, y ya está. Es todo. Gracias a todas por estar aquí y bueno, ya nos seguimos viendo en los canales de las dos. Sí, que se repita, por favor. Alguien dijo aquí, Jime, retomar el poder. Sí, Eso es como la película, como Matrix, es como sí, salir de la Matrix. exacto. Y salir de la, Literal, sí, literal, literal, salir de para la la que le Matrix. tomando. Exactamente. Sí, Y es literal. lo que les digo, es autosoberanía de la salud. Es autosoberanía de la salud. La Qué lindo. medicina alopática no está hecha para la salud, está hecha para salvar vidas. Eso viene muy bien para salvar una vida. Si yo tengo un accidente y necesito que me salven la vida, la medicina alopática es la respuesta, pero lo mismo que no vamos donde no sé, no vamos donde un carpintero para que nos arregle una tubería, pues tampoco vamos a la medicina alopática para que nos devuelva la salud o nos mantenga la salud, porque no tienen poco que hacer en ese aspecto. Eso es verdad, totalmente. Bueno, mi Jime, besotes, muchas Unos gracias besos otra muy vez. grandes. Que estés muy bien. Chao. Chao. Chao, mis Besos. amores. Gracias Bye. por haber estado ahí. Chao.